en este día. Yo lo nombré Dios quiere llenarnos con su espíritu. Y Dios quiere precisamente llenarnos con su espíritu, ¿para qué? Para capacitarnos. Para que vivamos juntos en una iglesia llena del espíritu, que pueda ser una fuerza dinámica para Dios, que pueda representar una fuerza para que Dios pueda glorificarse. Que se demuestre por medio de la unidad, de la oración, que se demuestre por medio también del involucramiento y por medio de la generosidad. Dios quiere llenarnos con su Espíritu Santo, quiere llenarnos para que nosotros podamos compartir el Evangelio, podamos compartir su palabra, pero sobre una base precisamente de mostrar unidad, de tener oración, de estar involucrados y también de ser generosos. Nosotros podemos ver en la Escritura de los Hechos que ahí los primeros creyentes, en lugar de defenderse por todo lo que habían dejado de hacer o lo que habían hecho durante el proceso de sacrificio de Jesús, ellos experimentaron un crecimiento dinámico, un crecimiento dramático de la iglesia, precisamente a partir del día de Pentecostés. Pentecostés literalmente significa 50º día. Pasaron 7 semanas después de la Pascua para que llegara este día. Y ellos, habilitados por el Espíritu Santo, recibieron el poder del Espíritu Santo, empezaron a proclamar las maravillas de Dios. Y una de las maravillas fue la predicación precisamente que Pedro tuvo en ese mensaje, en donde delante de 300,000 personas, todos se convirtieron. Todos llegaron a los pies de Cristo, todos se bautizaron y todos se sumaron a la iglesia. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí se toca un punto donde vemos el cumplimiento de la promesa de Jesús. El cumplimiento de la promesa de Jesús a sus discípulos, cuando les dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos para darles poder, que ellos no podían hacer nada, no se podían mover mientras no recibieran el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que iban a hacer no iba a funcionar, lo que iban a hacer iba a fracasar. Entonces Jesús les dio esta promesa, que tenía que venir el Consolador, para que ellos lo recibieran y entonces pudieran actuar, pudieran ellos, con ese poder, empezar a predicar el Evangelio. Vemos que el derramamiento del Espíritu Santo en ese día fue una cosa totalmente diferente a como el Espíritu Santo se presentaba anteriormente. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, experimentó particularmente ese poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque se derramó sobre todos los creyentes, todos los que estaban reunidos. Así como nosotros ahorita estamos reunidos, el Espíritu Santo se derrama sobre todos y cada uno de nosotros y nos hace estar fijando nuestros ojos en lo que el Señor quiere decirnos, en lo que el Señor quiere hablar. Y vemos también que el Espíritu Santo trabajó sobre ellos, no como en el Antiguo Testamento, donde venía y se iba, sino que el Espíritu Santo había llegado para establecerse. Nunca el Espíritu Santo se había quedado hasta que llegó precisamente el Consolador, como la promesa que Jesús le dio a los discípulos, y eso marcó una nueva etapa en el crecimiento de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hasta que Jesús regrese, el Espíritu Santo morará en el corazón de cada uno de nosotros y capacitará a todos los que creemos en Él para proclamar el mensaje del Evangelio. Este es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Este es el poder que el Señor ha dejado en cada uno de nosotros, que no tuvimos que esperar una reunión para ser llenos del Espíritu Santo ni estar con los discípulos, sino que por el hecho de aceptar a Jesús en nuestro corazón, se abrió la puerta para que también recibiéramos al Espíritu Santo.
Y el poder que da el Espíritu Santo es un poder que nos anima, nos exhorta a estar proclamando el Evangelio, a estar haciendo cosas que glorifiquen al Señor con nuestra vida. Proclamar el Evangelio es llevar la salvación a todo el que no conoce al Señor. Es salvar almas para Cristo, es llevarlos. Y nosotros también vemos que los discípulos serían preparados, estaban siendo preparados para ir a todos los rincones del mundo a proclamar precisamente las buenas nuevas. Antes de ese día ellos no estaban preparados, no estaban capacitados. Y la primera prueba que recibieron fue precisamente el mensaje de Pedro ante 3,000 personas, donde todos se convirtieron. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Si nosotros deseamos precisamente cumplir el ejemplo de Jesús, cumplir con la ordenanza que nos dio de llevar el Evangelio a todas partes, nosotros tenemos que experimentar también dentro de la unidad de la iglesia el amor de Cristo en cada uno de nosotros. Porque lo que tenemos que mostrar es precisamente el amor de Dios para todas aquellas personas que no lo conocen. Solo con la comunión, el compañerismo con Cristo, reflejaremos su carácter como fruto de esa comunión. Porque es ahí cuando precisamente el egoísmo, la soberbia, lo que cada uno de nosotros tenemos, el rencor, el coraje, pasa a segundo término. Nuestros ojos están fijos precisamente en el Señor. Y el poder del Espíritu Santo en nosotros nos transforma, nos renueva, para que nosotros podamos manifestar el carácter de Cristo con cada una de nuestras acciones. No creer que ese compañerismo, esa comunión con Jesucristo es algo irreal, es una experiencia romántica, es algo místico, ¿no? La experiencia del amor de Cristo en nuestras vidas va a reflejar precisamente ese carácter en nosotros. Cuando lo hacemos nada más de palabras hacia afuera, cuando nosotros no estamos completamente involucrados en esa comunión, en ese compañerismo con Jesucristo, nuestra vida no va a reflejar el amor de Dios. Nuestra vida va a seguir siendo una vida hasta cierto punto vacía, porque no tenemos el amor que Cristo ha dejado en nosotros para ser manifestado. La comunión con Cristo, el compañerismo con Cristo es buscarlo todos los días, ¿a través de qué? De la oración, a través del estudio de la palabra, a través de compartir su palabra también con nosotros. Ese es buscar a Jesús todos los días de nuestra vida. Y nosotros vamos a experimentar el amor de Dios precisamente cuando busquemos a Jesús todos los días con todo nuestro corazón. Podamos disfrutar de esa experiencia, de saber que tenemos esa relación con Él y que Él nos puede hablar por medio de esa relación, para que nosotros podamos mostrar el carácter de Cristo a todo el que no lo conoce. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer del capítulo 1, los versículos del 12 al 14. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: entonces los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban, o sea, el aposento alto. Estaban ahí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un espíritu se dedicaban a la oración, es decir, oraban y rogaban a Dios continuamente, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Vemos aquí que esto, más que una simple descripción literal, hay algo que marca la diferencia. Aquí nos está hablando que los discípulos volvieron a Jerusalén, un lugar donde ellos habían cometido errores, donde ellos habían fracasado en su expectativa de que Jesús
los había venido a liberar, había venido a establecer el nuevo reino de Israel, donde ellos iban a tener poder para tomar venganza de sus enemigos, pero también donde ellos habían abandonado a Jesús, donde ellos lo habían traicionado, lo habían negado. También en Jerusalén es donde ellos se habían disputado quién sería el mayor, el más grande en el reino de los cielos. Mientras Jesús, su maestro, intentaba explicarles, enseñarles que sin la venida del Consolador ellos no iban a poder hacer nada. Por lo tanto, el volver a Jerusalén para ellos significaba volver a su pasado, confrontarse con lo que ellos habían experimentado. Pero volvieron, regresaron, por más dolorosa que fuera la experiencia que habían vivido. Regresaron y vemos cómo la unión que se describe de los discípulos en aquella ocasión era de que ellos oraban y clamaban, rogaban a Dios continuamente. No nada más una oración simple de 15 minutos o de media hora, dice continuamente oraban y rogaban a Dios. Y aquí nosotros vemos cómo la oración es un factor importante de la comunión con Cristo, del compañerismo con Cristo, de la unidad con Cristo. No puede haber unidad en el compañerismo si no hay una oración. ¿Por qué? Porque la oración nos motiva precisamente a tener esa relación, a buscar la relación personal con Jesús. Si nosotros no tenemos la iniciativa de orar, no vamos a poder establecer esa comunión con el Señor. La comunión con el Señor es el compañerismo, es tener el cara a cara, es el diálogo con Él, para poder escuchar lo que Él quiere decirnos y para nosotros también manifestarle el agradecimiento por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Decíamos el otro día que a veces nos fijamos más, estamos más atentos de lo que Dios va a hacer que en agradecer lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Y Dios ha hecho grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de ustedes. Yo puedo dar testimonio que Dios ha hecho cosas maravillosas, cosas grandes, pero a veces nos enfocamos más en ver qué es lo que va a hacer el Señor con lo que me falta, con lo que necesito, que darle gracias por lo que ya ha hecho hasta el día de hoy en nuestra vida. Entonces no puede haber unidad, no puede haber ese compañerismo si no hay oración. Y también en la iglesia no puede haber unidad mientras cada miembro, sea hombre o mujer, no sean personas de oración. La unidad de la iglesia se fortalece precisamente por la unidad, por la oración de cada uno de sus miembros. Nosotros debemos aprender a ser personas de oración, a estar orando continuamente, como dice la palabra, como dice la Escritura, no solamente por las necesidades, no solamente por lo que nos falta, sino necesitamos estar orando en agradecimiento, en buscar una relación con el Señor, en pedirle que nos muestre qué es lo que quiere que entendamos, que aprendamos, qué quiere que hagamos. La oración es un factor importante de nuestra comunión, de nuestra relación con el Señor. Y también hay ejemplos que a veces nosotros podemos encontrarnos dentro de la misma congregación, podemos encontrar una persona que no nos simpatice, pero es el mejor momento precisamente para empezar a orar por esa persona. Es la mejor manera de desarraigar del corazón cualquier sentimiento que después pueda convertirse en algo negativo, en algo que nos bloquee, en algo que impida que nuestra libertad sea absoluta. Cristo a eso vino, a traernos libertad. Y para traernos libertad debemos desarraigar todas aquellas cosas que en nuestro corazón afectan esa relación personal con el Señor. No podemos tener una relación personal con el Señor mientras nuestro corazón esté dividido. Mientras una parte sea de coraje, una parte sea de rencor, una parte sea de deseo, una parte sea humana, no podemos disfrutar de una relación personal con el Señor. Necesitamos orar, necesitamos ser miembros de oración, personas de oración. Aunque nos cueste trabajo, podemos empezar con 5 minutos al día, después seguir a 10 minutos, a 15 minutos, a que la oración verdaderamente llegue a ser algo poderoso en nosotros, parte de nuestro estilo de vida, y que nos acerque más a esa relación personal con el Señor, a esa comunión, a ese compañerismo, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Y nosotros no podemos saber si nuestra oración es poderosa y eficaz mientras no la pongamos en práctica.
necesitamos poner en práctica esa oración, porque dice la Escritura que como justos nuestra oración es poderosa, es eficaz. Vemos aquí cómo cuando ellos llegaron en el aposento por la manifestación del Espíritu, su maestro les había dicho, Jesús les había dicho que no se atrevieran a cumplir la misión. ¿Cuál era la misión? Ir y predicar el Evangelio y llevar el plan de salvación a todas las personas que no conocían de Jesús. Les dijo, no se muevan de aquí hasta que no venga el Espíritu Santo. Ellos tenían que esperar esa misión para tener la seguridad de que no iban a fallar ahora otra vez, de que iban a estar seguros de lo que el Señor había ordenado, ellos lo iban a cumplir. Allí en Hechos 2, del 1 al 4, también en la Nueva Versión Internacional, dice, cuando estaban todos juntos en el mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Dice, se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía. Entender el que habían recibido era porque eran 120 personas las que estaban ahí y de repente se encuentran ante para poder evangelizar. ¿Cuál era la forma más rápida para poder compartir la palabra? Era una época en que llegaban muchas gentes de diferentes lugares, precisamente por las fiestas de la paz, por todas las fiestas que se celebraban. Entonces eran tan poquitos, ¿cómo lo iban a hacer precisamente para solamente hablando el mismo idioma? Por eso el Espíritu Santo les dio el don de lenguas, para que ellos pudieran expresar y más rápido pudieran hacer llegar el plan de salvación a cada una de las personas. Más rápido se pudo manifestar el amor de Dios para esas personas. ¿Por qué? Porque empezaron a parte del Señor, un milagro, que pudieran compartir, que pudieran entender lo que Pedro estaba predicando, para que vinieran a los pies del Señor, que vinieran y recibieran, que si había, dice que había de diferentes lenguajes, ¿sí? De Japón, y aquí se sentara que no supiera español, y nosotros el poder del Señor puede hacerlo, pero iba a ser muy difícil que nos entendiera. Entonces, el milagro que sucedió en esa ocasión es que ellos recibieran el mismo lenguaje de diferentes personas para hacer llegar más rápido, para expandir el Evangelio. Y esa es la principal misión, es la visión de la iglesia, el que podamos compartir el Evangelio. Para eso nos estamos preparando, por eso dice la Escritura que ellos no se movieron hasta que no recibieran el poder del Espíritu Santo. Y así nosotros estamos siendo preparados cada día. ¿Por qué? Porque tenemos que salir a compartir el Evangelio. Tenemos que salir a llevar plan de salvación para los que no conocen al Señor. Entonces la oración es un factor importante en nuestro compañerismo, en la comunión con Cristo. Vemos esta expresión, todos estaban juntos en el mismo lugar. Había unidad, estaban todos juntos, los mantenía unidos a la espera del Espíritu para comenzar la misión. Estaban clamando y orando. Necesitaban ese poder, el poder del Espíritu para el cumplimiento de la misión. Dice la Escritura que de repente un estruendo, dice como del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. En la versión Reina Valera dice un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Esta fue una demostración extraordinaria del poder del Señor. Pero también fue un hecho para atraer la mirada, la atención de todos, porque dice que había personas alrededor. Y al oír el estruendo, todos fijaron sus ojos en el lugar donde estaba. ¿Sí? Y así somos nosotros. A veces con un choquecito nos paramos a ver qué pasó, ¿verdad? Sucede algo y nos paramos a ver. Entonces aquí el Señor tuvo que hacer algo extraordinario para atraer la mirada de todos. Y lo importante es que ellos no se asustaron. Y dice que se aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Esto también nos habla de que el Señor es personal. Dios no es un Dios de masas, Dios es personal.
porque dice que la lengua de fuego se posó sobre cada uno de los que estaban en esa reunión, sobre cada uno. No llegó así como aguacero, sino que cada uno recibió precisamente el poder del Espíritu Santo. Así como cada uno de ustedes y yo recibimos el poder del Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Entonces, el poder, la manifestación, el Señor nos llena de su Espíritu, quiere llenarnos de su Espíritu por medio de ¿qué? De la unidad, de la oración, pero también nos quiere llenar por medio del involucramiento. Involucramiento, no participación, involucramiento. ¿Sí? ¿Sí saben cuál es la diferencia entre participación e involucramiento? Una vez yo aprendí un ejemplo muy bueno, los huevos con jamón. En los huevos con jamón, una gallina participa, pero un cerdo se involucra. ¿Sí saben por qué, verdad? Sí, el jamón es de la pierna de cerdo. O sea, el cerdito tiene que dejar su piernita, ¿verdad? Para hacer los huevos con jamón. La gallina pues nomás tira el huevo y puede tirar otro huevo y otro huevo participa. Entonces, aquí la Escritura nos dice involucramiento. Debemos de involucrarnos. Por eso dice, cada uno de ellos, no dice todos en bola, cada uno de ellos. Todos los miembros estaban involucrados, cada uno recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos deseaban cumplir con la misión, porque todos buscaban a Dios en oración y estudiando su palabra. Cada uno, todos. Nadie se quedó con los brazos cruzados, nadie se quedó sin orar, nadie se quedó sin estudiar la palabra, nadie se quedó sin el corazón ardiendo por la predicación de la palabra. Todos se involucraron, todos cumplieron, todos querían hacer efectiva la ordenanza de Jesús de cumplir con su misión. El asistir a la congregación es una ordenanza del Señor, como lo menciona Hebreos 10:25, donde dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que viene aquel día que se acerca. El congregarnos no es la obligación, como en la tradición, de asistir el domingo, venir a calentar. No son bancas, son silloncitos, están más cómodos, están acolchonaditos, pero no es venir a calentar la silla. Es venir y participar, es venir a involucrarnos en todo lo que el Señor tiene. Los eventos que se preparan en la congregación son para prepararnos como hombres, como mujeres, como jóvenes, como niños, como matrimonios, y nos une en oración en el discipulado y en los servicios de los domingos. ¿Para qué? Para cumplir con la misión que nos ha encomendado el Señor. La misión de Jesucristo que ordenó ahí en Mateo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros debemos involucrarnos, estar involucrados. Yo sé que todos se involucran de alguna u otra manera, pero lo que sí quiero transmitirles es que es diferente involucrarse a participar. No queremos que sean como las gallinas, ¿verdad? Que tiren el huevito, que den la piernita para el jamón. Debemos involucrarnos todos, porque la congregación, la iglesia es del Señor. La iglesia no es de nosotros, no es ni de Lupita, ni de mis hijos, ni todos los que participamos. La iglesia es del Señor, y el Señor quiere que todos estemos involucrados, que todos estemos participando activamente, preparándonos para compartir la palabra, que estemos orando, que estemos estudiando la Escritura y que preparados salgamos precisamente a predicar el Evangelio. La Escritura dice que entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba precisamente a expresarse. ¿Ustedes se acuerdan cuándo fue la primera vez que el pueblo empezó a hablar en otras lenguas? ¿Dónde dice la Escritura? ¿Por primera vez? ¿En dónde? Exactamente, en Babel. Y ahí todos empezaron a hablar en diferentes lenguas, pero fue para dispersarlos.
¿sí? Para confundirlos. Fue la dispersión hacia los 4 puntos cardinales. Ahora, ese poder del Espíritu Santo en darles lenguas a los discípulos era precisamente para atraerlos hacia el Señor. En la otra, la dispersión fue porque ellos querían competir con Dios. En esta ocasión Dios quería atraerlos. Y la manera más práctica y rápida de hacerlo era, no porque hubiera prisa en que se tenía que compartir, no. La prisa era por salvar a las personas. Cristo es lo que quiere, salvar a las personas. El propósito era unirlos, que pronto se sintieran ellos amados por el Señor, que recibieran la salvación y empezaran a enamorarse de Cristo. Ese era el objetivo. Y esto no significa también que nosotros tengamos que estar físicamente unidos todo el tiempo, por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, por medio de los diferentes eventos que hacemos en la congregación o que se hacen en la congregación, es como nosotros nos involucramos. Nos involucramos bueno, yo decir en mujeres no, pero nos involucramos en varones, nos involucramos en matrimonios, nos involucramos en los jóvenes, en los niños. Todos de alguna manera nos involucramos. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando nosotros y estamos preparando también a la siguiente generación que viene adelante. Necesitamos nosotros involucrarnos. Todos tenemos un interés personal, pero el interés más importante es el interés el interés que tiene Dios en preparar a su pueblo. Entonces, nosotros vemos que es triste cuando nos olvidamos de la misión. Es triste cuando nosotros empezamos a alejarnos. Esa unidad se va perdiendo lentamente cuando nosotros nos empezamos a alejar. Como, bueno, pues, no digo que no tengamos cosas importantes que hacer, no digo que no tengamos pendientes, que tengamos cosas urgentes, o también, bueno, por causas de alguna enfermedad. Pero debemos mantenernos activos en oración, involucrados en la iglesia, activos estudiando la palabra, activos compartiendo, activos siendo sensibles a la voz del Señor. Y eso solamente lo hacemos cuando tenemos esa relación personal con Cristo. Si no tenemos la relación personal con Cristo, pues vamos a andar divagando de un lado para otro. Pero lo que sí, no podemos nosotros alejarnos, no podemos retirarnos, que la unidad se vaya perdiendo lentamente. Porque el diablo es lo que busca, el diablo lo que quiere es que nosotros nos apartemos cada vez más del Señor. El diablo está pendiente de las personas con las que tiene que luchar. Las personas que ni fu ni fa, bueno, pues, los veleidosos, como dice la Biblia. Aquellos que un día dicen sí, otros días dicen no. Pues esos no son el objetivo del diablo, porque él sabe que con cualquier cosa los convence. El objetivo del diablo somos todos nosotros que estamos involucrados en la iglesia. Somos todos nosotros que estamos tratando de cambiar nuestra vida. Somos todos nosotros que tenemos una confianza y una fe en el Señor en no caer en la tentación, en no caer en el pecado. Nosotros somos el objetivo del diablo. Y si no, vean, cada vez que se va a hacer algo, un evento, algo sucede. Y el diablo busca por todas las maneras evitar que cumplamos nosotros con el compromiso que tenemos con el Señor. Entonces, el objetivo del diablo somos nosotros. No son las personas ignorantes, o las personas veleidosas, las personas indolentes, las personas inconsistentes, las personas que pues, les da lo mismo ir aquí que ir allá. Ese no es el objetivo del diablo, porque con ellos el diablo no tiene mayor trabajo. Pero nosotros, cada uno de ustedes es un objetivo del diablo, un objetivo de Satanás. El buscar que ustedes se retiren, el buscar que ustedes se alejen, el mandar cualquier cosa para evitar que ustedes cumplan con sus compromisos, que estén involucrados. Por eso es importante que la unidad de la iglesia no se mide cuando estamos todos juntos. Aquí no se mide la unidad de la iglesia. Hoy estamos todos, sí, somos muy unidos. En una ocasión, ahí pues en un momento difícil en mi familia, bueno, pues nosotros llegamos para asistir a una tía que se estaba muriendo, pues a compartirle, y pues por el otro lado llegaron, vamos a decir, los del otro equipo, ¿verdad? Entonces,
Pues nosotros estábamos participando porque queríamos que mi tía conociera al Señor, que tuviera la salvación antes de morirse, porque ella se iba a morir. Entonces empezamos a hablar de la unidad, pero la unidad con Cristo. Y del otro equipo empezaron a hablar de la unidad, pero de la unidad de las personas. Entonces cuando empezamos a dar algunos ejemplos, dicen, no, pues nosotros también somos muy unidos. Mira, ahorita que estamos todos aquí, vamos a preparar la comida. Fulanita ya se fue por la carne, fulanita se fue por el súper, no sé qué. O sea, esa es la unidad humana, la unidad física. Y aquí se está hablando de una unidad espiritual, la unidad que verdaderamente vale. A veces nosotros, en ocasiones, no nos vemos tan seguido, pero sabemos que estamos unidos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros oramos por ustedes oran por nosotros, y esa combinación de la oración, del estudio de la palabra, nos une espiritualmente como hijos de Dios. Ahí es donde se ve la unidad de la iglesia. Ahí es donde nosotros podemos dar testimonio, que estamos unidos espiritualmente. A veces no nos vemos todos los días, pero cuando nos vemos, sentimos el amor de Dios, de ustedes hacia nosotros y de nosotros hacia ustedes. ¿Por qué? Porque nos mantenemos unidos en la oración. Nos mantenemos unidos en darle gracias a Dios por lo que ha hecho, y también unidos en acercarle al Señor las peticiones, que a veces son peticiones silenciosas, porque hay veces que uno no quiere decir, oye, pues yo no quiero orar, no quiero que oren por mí, porque yo quiero orar, no quiero que se enteren de mi problema. Son peticiones silenciosas, pues aún esas peticiones silenciosas son motivo de oración también para nosotros. Que el Señor responda, que el Señor sane. Entonces vemos cómo el Espíritu que se manifestó en Pentecostés, Pedro se levantó y en un solo mensaje pudo captar la atención de 3,000 personas. Pero no fue Pedro, fue el Espíritu Santo en Pedro y el poder que el Señor hizo en darles idiomas a cada uno de los que estaban ahí, de los discípulos. En Hechos 2, 41, 42 nos dice, así pues, los que recibieron su mensaje, esta es la palabra del Señor, fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Cuáles eran esas enseñanzas que daban los apóstoles? ¿Cuáles eran? Dice el 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. En una versión dice fieles en las enseñanzas de los apóstoles. Eran las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de aquellos días. Por eso era firme, por eso era fiel. Era una enseñanza de la palabra, de la Escritura. Y eso era lo que desarrollaba el mutuo compañerismo entre los nuevos creyentes. El estudio de la palabra y la oración. Era lo que hacía que se mantuviera esa unidad entre todos los que estaban reunidos. Hechos 2, 43, 44 dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Aquí vemos cómo la gente veía las maravillas y señales que los apóstoles hacían y se unían más a la iglesia. Aquí podemos ver cómo la iglesia primitiva nació siendo una iglesia misionera. Se multiplicó dando testimonio del poder de Dios para cumplir con la misión. O sea, desde el primer día que recibían el Espíritu Santo, ese día creció la iglesia. Ese día, 3,000 personas reconocieron a Cristo como Señor y Salvador. Los versículos 45 y 46 dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. En otra versión dice sencillez de corazón. Y esta es una experiencia donde nosotros podemos comprobar la unidad que se vivía en ese tiempo, que se vivió en ese tiempo. El versículo 47 dice,
termina alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, o sea, teniendo favor con todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Cuál era este detonante de la iglesia? El detonante del crecimiento auténtico, genuino. La iglesia alababa a Dios, brindaba ayuda a todo el pueblo, o sea, seguían el ejemplo de Cristo. ¿Cuál era el ejemplo de Cristo? Lo mencionábamos, era relacionarse con las personas, tratar de ser empático con las personas, atender la necesidad de las personas, preocuparse por su necesidad. Y después, ¿qué decía? Sígueme. Ese era el ejemplo que nos dejó Jesús. El tener la relación con las personas. No nada más hacer como mítines, no nada más ir y predicar, sino interesarse por las personas. Buscar que la relación con las personas era buscar el bien de la persona, atender su necesidad, ser empático con la persona, ganarse la confianza de la persona y después decirles, sígueme. La iglesia primitiva seguía estos mismos pasos. Y dice que cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Era un amor, el amor de Cristo, el que iba atrayendo a las personas precisamente. Primero la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de tener un Salvador, el entender la vida eterna, el entender que todos necesitamos de Dios, que nadie pudo haber hecho el rescate por nosotros para sustituirnos en la cruz, sino solamente Cristo. Predicar el Evangelio es una cosa sencilla, no es complicada. Y decíamos la vez pasada, se complica cuando nosotros tratamos de convertir a alguien de su religión. El predicar la palabra no es convertir a alguien que abandone su religión, eso no es compartir la palabra. Compartir la palabra es interesarse por la persona, es mostrar simpatía, atender la necesidad, ganarse su confianza y entonces sí, presentarles a Cristo como plan de salvación. No es llegar y agarrarlos a bibliazos, porque así difícilmente la gente se convierte. Tampoco es estar pensando, oye, no te conviene esa religión, salte de esa religión. No, es interesarse. Jesús todo lo sabía, pero él buscaba siempre la relación personal. Él buscaba la forma de ser, de tener esa empatía con las personas, de atender la necesidad, de ganarse su confianza, como sucedió en el caso de la samaritana. Al final que le dijo, sígueme. Entonces, esa es la diferencia. El Evangelio es sencillo. No es llegar y estar duro y no. Es interesarse por la persona. Y es como nosotros llegamos a Cristo. Cristo se interesó por mi vida, se interesó por mi corazón, se interesó por lo que yo hacía, se interesó por mi necesidad de Él. Y fue como me invitó. Y yo no tuve nada más que decirle, Señor, te sigo. Y me he equivocado, he tenido errores, pero la verdad del Señor ha sido tan bueno y tan generoso que entiende los procesos, los pasos por donde nosotros acudimos y dice que Él siempre nos perdona. El último punto, ya hablamos de la unidad, la oración, hablamos también de que cada uno de los apóstoles recibió al Señor para involucrarse, no para participar nada más, involucrarse. Nada más acuérdense, el huevo o el jamón. El cuarto punto es la generosidad. También aquí nos da un ejemplo tremendo de lo que es la generosidad, lo que Cristo hizo en el corazón de todas las personas que se reunieron. Vamos a 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Dice, y para recordar, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Esta palabra Pablo la dirigió a los corintios,
pero les estaba recordando el mismo principio que les había presentado a los hermanos de Efesios, y en Hechos 20:35 encontramos esta escritura: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. En otras versiones dice: más bienaventurado es dar que recibir. Aparentemente esta frase, más bienaventurado es dar que recibir, fue una frase que Jesús utilizó constantemente. Y aunque hoy se ha convertido en una cita, en una frase que se dice con frecuencia, la verdad es que se practica muy poco. Bienaventurado significa ser pleno, estar contento. Y lo que nos dice es que uno se siente más contento, más pleno, más satisfecho cuando da que cuando recibe. A algunos nos costó trabajo aprender eso de dar primero antes que recibir. Pero cuando el Señor nos muestra esa plenitud que tú sientes cuando das, la verdad es como un acto de adoración hacia el Señor. Y aquí tenemos una prueba decisiva para cada uno de nosotros. Nosotros sembramos escasamente, contribuimos poco. Y una de las razones por las que a veces nosotros carecemos de muchas cosas es porque somos mezquinos con el Señor. No sabemos dar. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 7 de 2 Corintios 9, dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana o con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Uno debe sentir lo que debe dar y eso darlo. No tiene uno que dar por obligación, ni tampoco tiene que dar uno porque todos dan. Pues como todos están dando, yo también voy a dar, pues si no me voy a ver muy mal si no doy. No. Dice la Escritura, lo que haya decidido en su corazón, pero siempre y cuando no sea de mala gana, o que dice la otra Escritura, con tristeza, ni por obligación. Cuando uno da por obligación, al final se frustra y se enoja. O sea, te deja una mala sensación el dar por obligación o el dar de mala gana. Porque si es así, pues más vale que mejor no des. Porque Dios no desea que nosotros demos con tristeza. Dios no desea tampoco que nos sintamos obligados a hacerlo. Él prefiere que no contribuyamos en absoluto con nada, si estamos con una actitud de esa naturaleza. Dios ama al que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Y nosotros debemos experimentar esa sensación de alegría cuando nosotros damos. Cuando damos desinteresadamente, cuando damos incondicionalmente. No vamos a dar porque vamos a recibir. Muchas veces se ha dicho que cuando uno diezma, uno tiene que diezmar para que Dios le multiplique. Pero la situación es que si no das, como dice tu corazón, con alegría, no sirve. No damos porque vamos a recibir más, damos como un acto de adoración al Señor. Como un acto. El Señor no necesita. ¿Ustedes creen que el Señor necesita algo? Pues claro que no necesita nada. Nada. Nosotros somos los necesitados. Pero en nuestro corazón a veces hay cosas que queremos guardar para nosotros, no para el Señor. Y ahí es donde el Señor quiere manifestarse. Que nada haya más importante en nuestro corazón que Él. Nada, porque finalmente todo es de Él. Todo lo que tenemos, todo lo que pasa por nuestras manos, Él nos los da. Entonces, el Señor dice, pues si estás de mala gana o si lo sientes por obligación, mejor no des. O si lo tienes guardado para ti, no lo des. Nada más. Lo que sí, el Señor quiere trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón, renovar para que nosotros podamos tener acceso a esa vida plena, en que dar no cueste. Y el Señor es fiel, es bueno. Dice que Él suple todas nuestras necesidades. Hay personas que se acercan a dar al Señor cuando tienen una gran necesidad. Señor, yo te voy a dar hoy porque necesito que me des. El Señor no trabaja así.
El Señor quiere que demos de corazón. Y aquí vemos, por ejemplo, en la iglesia primitiva, se ofrendaba mucho para repartir. Y también la Escritura dice, al que retiene, se le acaba. Sin embargo, el que reparte, tiene más. Entonces, el amor de Dios en esta iglesia primitiva los unía, los animaba, los exhortaba, y todos daban con alegría. Había gente, también, como muchas veces, que vive de las apariencias. Daba por dar. Daba para que otros vieran que estaban dando, pero en realidad no estaban dando con el corazón. Y aquí tenemos un ejemplo también que viene en la Escritura, el hecho de Ananías y Zafira. Ustedes recordarán, ellos vendieron un terreno, habían, pues como todos estaban dando, ¿sí? Todos estaban dando lo que el fruto de lo que vendían, todos lo daban. Dice que se hacía con una especie como de bolsa, y a cada quien se le daba de acuerdo a su necesidad. Hoy pues eso sería imposible hacerlo en nuestra sociedad, por la cantidad de intereses que hay, por el reconocimiento que cada uno pide de sus logros. Oye, pues yo he hecho más, ahí me toca más. Entonces hoy no se puede vivir con ese corazón tan sencillo para poder hacer esas bolsas donde todos damos y a ver quién necesita. ¿Por qué? Porque siempre alguien que necesite más, alguien más decir, no, es que él no necesitaba tanto. Bueno, en el caso de Ananías y Zafira, ellos vendieron un terreno y ofrecieron, como todos lo estaban haciendo, dando la totalidad precisamente de la venta de ese terreno, el fruto de la venta. Pero finalmente pues, se quedaron con una partecita, dijeron por si acaso, se quedaron con una parte, pero Dios todo lo sabe. Entonces, ellos habían ofrecido dar ese fruto, se arrepintieron, vendieron la tierra y solo dieron una parte, y la otra parte se la quedaron para ellos. Nada más que se olvidaron de una cosa: a Dios nadie lo puede engañar, nadie puede engañar al Señor. Ellos vivían de la apariencia, como todos estaban dando, nosotros también vamos a dar, pero ¿sabes qué? Aquí el guardadito, por si acaso. Y en aquellos días el Espíritu Santo, que se manifestaba de manera pública, fueron reprendidos. Fueron reprendidos por haber actuado de esa manera. Y aquí nos damos cuenta que también cuando uno se aparta del Señor, es más fácil caer en el pecado. ¿Sí? Es más fácil caer cuando uno se aparta del Señor. Por eso la unidad tiene que venir precisamente de la oración, del estudio de la palabra. Porque mientras nosotros estemos unidos en la oración, mientras nosotros permanezcamos estudiando la Escritura, no digo que no vamos a caer, pero hay menos probabilidades. Estamos más protegidos, estamos más cubiertos para poder evitar caer en el pecado. Pudiera parecer una falacia, pero a veces en la iglesia también hay personas que están separadas de Dios. Y esto, pues también se manifiesta. ¿Por qué? Porque es como asistir nada más por asistir. No es participar, mucho menos es involucrarse. La comunión con Cristo, el compañerismo con Cristo es tener esa relación con Él que nos permita confiadamente y no por costumbre estar asistiendo a la iglesia. Aquí nosotros, todos los que estamos aquí, creo yo, hemos desechado precisamente todas esos ritos, todas esas tradiciones, costumbres que usábamos los que veníamos de la religión. Todos acudimos a esta nueva vida precisamente porque vemos algo distinto de lo que practican la mayoría de las personas, las que no quieren conocer a Dios. Estar recluidos, estar asistiendo, ser más, buscar la salvación por medio de las obras que por recibir a Cristo, por aceptar a Dios. Y como decíamos también, el gran conflicto que hay hoy en el mundo
es un tema de adoración. Nosotros tenemos que adorar solamente a Dios, pero el mundo, el diablo quiere adorar, quiere que lo adoremos a Él, que se le adore a Él. Ese es el conflicto que hay. Y por eso han surgido tantas y por eso hay tantos problemas. Porque el ser humano, el ser que no quiere conocer a Dios, no quiere recibir, aceptar a Cristo, no quiere compromisos. No quiere compromisos, quiere todo light, quiere todo rápido. Que la conversión sea por obras, no comprometerse, que le dejen sus privilegios, que le dejen sus deseos. Y la vida cristiana nos compromete a seguir el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Un ejemplo que trae descanso, paz a nuestro corazón. Entonces, una iglesia auténtica es una iglesia que se mantiene unida por la oración, por el estudio de la palabra. Una iglesia unida es aquella en donde sus miembros son oradores permanentes, donde no hay apariencias, donde si uno hace una cosa, el otro también, ¿no? Porque aquí no estamos como, pues sí, pero más que imitación, como robots. Aquí nosotros somos cada uno individuales y Dios a cada uno nos ve y nos atiende de manera individual. Ninguno somos iguales, ninguno. Y Dios así nos ve, diferentes. Y Dios nos ama a cada uno como somos. Y Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos esa relación personal con Él, que vivamos sin apariencias, que si venimos a la iglesia venimos con amor, que venimos con ese deseo de estar ese tiempo unidos en oración, en alabanza, en adoración, en escuchar su mensaje, en seguirnos preparando para involucrarnos en la gran misión que el Señor nos ha encomendado, predicar el Evangelio a toda criatura. La vida cristiana es una vida real, es una vida real. Y para cualquier persona que no acepta a Cristo es difícil lograr y estudiar la palabra. Y por lo tanto, pues no quieren participar en la misión, porque no la conocen. El ser humano, las personas que no aman a Cristo, que no lo quieren recibir, buscan vivir de la apariencia. Que tienen es lo que valen. Dónde se mueven es lo que marca su forma de ser, su estilo de vida. Pero nosotros también podemos vivir en apariencia si venimos a la iglesia nada más por venir, porque no tenemos ningún lugar a donde ir los domingos, a lo mejor, o porque, pues para que me vean, que asisto y que digan que soy cristiano si alguna vez se ofrece. Entonces, no debemos vivir por apariencias. Podemos cantar también, podemos alabar, adorar, hacer todo lo que se hace aquí, pero pues por apariencia. Nada más hay que recordar que a Dios nadie lo engaña. A Dios nadie lo engaña. Y lo que Dios quiere es que todos estemos involucrados precisamente en la iglesia, porque la iglesia es de Dios, es la iglesia del Señor. En mayor o menor medida que nosotros seamos como los cerditos, que aportemos el jamón, no el huevito. Vamos a orar.